Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por acompañarme nuevamente a grabar el episodio de esta ocasión de Memorándum. Que bueno, como ya se dieron cuenta por el título, es una situación, es un artículo que evidentemente ha causado mucho revuelo en noticieros, sobre todo en Estados Unidos, pero aquí también llegó. De hecho, mi esposa me dijo que lo vio información de esto mucho en Instagram. Y tiene que ver con algo que evidentemente como médicos sabemos, que es el efecto de la radiación, y entre ellos pues es la tomografía computada. Pero es un artículo que de alguna manera tiene un título y una cierta orientación incluso un poco sensacional, yo diría. De hecho se publicó en JAMA pero en Internal Medicine, porque obviamente pues tiene más, digamos, audiencia que llaman Oncology o alguna otra de las variedades de revistas que tiene JAMA, incluso el JAMA Network, que es la que probablemente tiene acceso pues el público en general, bueno, y como médicos también. Pero bueno, finalmente es algo que definitivamente creo que vale la pena reflexionar, vale la pena analizar, como es pues el punto acá de Memorándum. Y de hecho, pasó un poco más de una semana, lo iba a platicar con ustedes casi el día que salió, pero luego hubo reacciones del American College of Radiology, reacciones de la American Association of Physics and Medicine, y por eso, bueno, y varios otros ahí. Entonces recopilé un poco de información y es lo que quiero transmitirles y platicar con ustedes hoy. Entonces, gracias por acompañarme y vamos a iniciar en la grabación del podcast. Un artículo recién publicado en JAMA declara que las tomografías, que hoy salvan vidas, podrían a la vez sembrar hasta el 5% de los cánceres del mañana. ¿Estamos ante un titular alarmista o frente a un recordatorio de los límites de nuestra práctica? Hoy vamos a analizar la evidencia, a separar datos de suposiciones y averiguar qué significa todo esto para quienes indicamos y realizamos tomografías computadas a diario. Hola, soy Guillermo Lizondo y les doy la bienvenida a Memorándum, el podcast donde, como ustedes saben, pues analizamos las publicaciones científicas que creo yo que impactan nuestra especialidad. La mayoría de ellas pues son prácticamente todas ellas son de nuestra especialidad, de la radiología. La mayoría de ellas publicadas en revistas de radiología, pero en ocasiones, como en esta ocasión, pues también les platico de artículos que salen en otras revistas que tienen impacto en todas las especialidades, en la medicina en general, en público. Y tal es el caso de hoy. Fíjense que hoy hablaremos de un artículo que literalmente sacudió a la especialidad, a la radiología. Y es realmente, bueno, lo que vamos a ver ahorita les platico obviamente mucho más. Es un modelo que fue publicado el 14 de abril de este año, del 2025, en JAMA Internal Medicine, y que, digamos, es un modelo, como les digo, y que proyecta cuántos cánceres futuros podrían atribuirse a las tomografías computarizadas que realizamos a diario. Como siempre les voy a dejar el link del artículo, es un open access, viene mucha información, vienen muchas tablas, estadística y demás, pues es un estudio básicamente estadístico, como se van a dar cuenta ahorita. Y bueno, siempre en todas las redes les dejo el link por si les interesa pues ahondar más en el tema y leer el artículo completamente. Pues bien, vamos a empezar imaginando esta cifra. 93 millones de TACs practicados en Estados Unidos solo en el 2023. Y eso fue en más o menos 60 millones de pacientes. O sea, a cada paciente se le hizo como 1.5 estudios y programas, si promediamos todo esto. La autora principal, la doctora Rebecca Smith Bindman, es de la Universidad de California de San Francisco, y con ella y su equipo, y obviamente definitivamente un soporte epidemiológico estadístico bastante fuerte, diría yo. Tiene sus cosas, como lo vamos a ver,
Pero definitivamente, bueno, pues el modelo, al menos como está, parecería como que estadísticamente está bien. Y son, o de lo que les decía yo, que de estos 93 millones, lo que llama la atención así de entrada, es que estos estudios de tomografía computada podrían derivar en alrededor de 103,000 cánceres a lo largo de la vida de los pacientes. Y si la situación no cambia, esos tumores representarán hasta el 5% de todos los diagnósticos oncológicos anuales en Estados Unidos. Y bueno, pues como se pueden imaginar y como era de esperarse, pues los titulares se volvieron obviamente virales. Y la verdad es de que esto apareció en todas partes, en los noticieros. Incluso mi esposa me comentó, salió en Instagram, salió en Facebook. Hubo mucha información y desinformación también. Y de hecho esa es la idea de platicar con ustedes. Incluso muchos pacientes comenzaron a preguntar si debían posponer o incluso cancelar sus estudios. Pero bien, vamos a ver, ¿cómo es que se llegó a este número? Pues lo que tenemos que hacer es analizar los detalles técnicos y el diseño del estudio. Bueno, primero debo decirles que obviamente, y ahí está la primera situación, pues los autores no siguieron a las personas, a los pacientes, durante 30 años, por ejemplo, para ver si desarrollaban cánceres. Ellos construyeron un modelo matemático de riesgo. Eso es básicamente lo que hicieron. Utilizaron un registro que se llama International CT Dose Registry, que lo tiene la Universidad de California, pero que es un registro internacional voluntario donde te puedes inscribir pues para participar en esto y se carga automáticamente las características de la tomografía computada que está realizando. Y bueno, ahí recopilaron 121,212 estudios de 143 hospitales de 20 estados y con parámetros reales. Me refiero kilovoltaje, miliamperaje, el pitch, longitud de barrido. Y bueno, un dato crucial es que no viene en otros estudios, tal vez porque no se hacía anteriormente, es si el protocolo incluía una o varias fases contrastadas. ¿Okay? Que sabemos que ahorita pues es algo bastante utilizado, no digo rutinario, pero sí bastante utilizado. Y con esos valores los montaron unas simulaciones en un software que se llama, yo lo desconocía, Monte Carlo, en Phantoms híbridos, que es de la Universidad de Florida y del National Cancer Institute, el Instituto Nacional de Cáncer, para obtener las dosis que podrían ser órgano específicas y específicamente o detalladamente en 18 tejidos diferentes. Ahorita les voy a platicar. Y después trasladaron esta matriz de dosis a la población estadounidense en el 2023, apoyándose en el informe del mercado de cuántos estudios se realizaron de tomografía computada y proyectaron el riesgo futuro. ¿Sí? Proyectaron el riesgo. Digamos que esto es otra vez un modelo estadístico. ¿Cuál era ese riesgo futuro de cáncer inducido por la radiación a lo largo de la vida utilizando una herramienta de evaluación de riesgo de radiación que por sus siglas en inglés se llama RAD, The Radiation Risk Assessment Tool, que es la versión 4.3.1. ¿Okay? Digo, estos datos obviamente los estoy leyendo aquí en mis notas, pero bueno, para que sepan que específicamente salió de ese software, que como les digo es del Instituto Nacional de Cáncer. Y utiliza modelos de riesgo de acuerdo también a un informe, el informe número 7 de la Academia Nacional de Ciencias, que es el informe Bayer 7, que es Bayer quiere decir efectos biológicos de radiación ionizante. Bueno, en inglés es Biological Effect of Ionizing Radiation, BIR. Y como les digo, lo hicieron para 11 cánceres de sitio específico. ¿Okay? Bueno, 11 primero y luego le agregaron 7, que eran los 18 que yo les decía.
o sea, para cáncer de estómago, de colon, de hígado, de pulmón, de mama, de útero, de ovario, de próstata, de vejiga y de tiroides, así como también leucemia. Y le agregaron otros sitios de cánceres adicionales, como es de la cavidad oral o faringe, esófago, recto, páncreas, riñón, cáncer de cerebro, o básicamente todo el sistema nervioso central, incluye la médula también. Interesantemente, el grupo, o sea, el estudio, pues, excluyó todas las TACs que se realizaron en el último año de vida de los pacientes, un 10%, digamos, de todas las exploraciones, según lo que viene ahí, porque esos casos, pues, ya no aportaban, digamos, riesgo futuro para el análisis, ¿no? Bueno, ¿cuál es el resultado final? El resultado final es que se proyectaron, como les decía, casi 102.700 cánceres proyectados con un rango de incertidumbre que oscilaba entre 80.000 y 127.000. La mayor parte, o sea, un 91%, correspondía a adultos, aunque el riesgo individual por estudio es más alto en lactantes y en niños pequeños, y eso ya lo sabemos. Los que sabemos de radiación, que el efecto que va a tener sobre niños, sobre lactantes, pues evidentemente es mucho más por muchas razones de la habilidad, de las posibilidades que tiene a lo largo de la vida de presentar las afecciones que pudo haber por radiación, a diferencia de un adulto o de una persona de 60, 70 años. Simplemente tiene más tiempo para manifestar si hay una lesión a nivel de DNA, etcétera. No voy a entrar en los detalles, no es el propósito de esto, pero bueno, definitivamente sabemos que esto es un efecto de la radiación ionizante y por eso nos cuidamos y sabemos y tenemos todo este tipo de precauciones y demás. Entonces, bueno, definitivamente, como les digo, pues es mucho más susceptible en los niños, pero obviamente se hicieron muchísimos más estudios en adultos que en niños. Hay unos, digamos, detalles o numeralia. Yo sé que normalmente no me gusta decir muchos números aquí en el podcast por las características del mismo, porque depende de dónde lo están escuchando y demás. Pero bueno, voy a decirles así algunos de los números interesantes, ¿sí? Voy a redondear evidentemente los números. Los sitios más afectados, según esto, acuérdense que se hicieron para el riesgo por órgano, fue el pulmón con 22.400, de estos 103.000 que les decía, el colon 8.700, leucemia 7.900, vejiga 7.100. En mujeres, evidentemente, la mama aparece como un segundo lugar después de pulmón con 5.700. Las regiones anatómicas que fueron más críticas para desarrollar esto, pues es abdomen y pelvis, con 37.500 cánceres proyectados, repito, ¿ok? Futuros, o sea que es el 37% del total, y que esto se derivaba de los 30 millones de estudios realizados que les digo que seguían después de tórax, de 21.500, columna 11.600, etc. Había otra cosa que yo creo que vale la pena tener en cuenta, porque es un dato duro, aún en este estudio, pero para cuando nosotros estamos obteniendo los consentimientos de los pacientes, y es que un TAC, abdomen y pelvis, en un adulto añadiría en promedio, ¿sí? Evidentemente son cálculos, un cáncer por cada 900 estudios que se hacen, ¿ok? Y obviamente es un dato útil que debemos de explicar como un riesgo relativo a nuestros pacientes. Ahorita les platico un poco más de esta cosa de numeralia. Y luego, bueno, ellos compararon, hay muchos estudios que han platicado o demostrado de esto, o sí, básicamente demostrado. Yo me acuerdo hace algunos años, no me acuerdo cuánto, creo que por lo que viene aquí dice que es el 2009, yo pensé que era un poco más reciente, pero bueno, que sucedió durante el curso de Chicago, durante la RSNA, que el New England publicó justamente algo semejante a esto, no igual, ¿ok? Incluso, bueno, a lo mejor los que siguen el New England han de saber y recordar que en muchos artículos dice, se publica esto a propósito o en coincidencia con el Congreso de Cardiología, el Congreso de Hematología, en fin, y estos ahí decían con el Congreso de Radiología de la RSNA. Y de hecho, durante el Congreso, aunque no estaba planeado evidentemente, hubo una plática, sí, donde se analizó ese artículo en una de las sesiones plenarias. Pero bueno, en aquel momento, en el 2009, les digo,
se hablaba de que se generarían 29,000 cánceres. Y entonces la pregunta es, bueno, de 29,000 a 103,000 o 130,000 o los que quieran, pues, ¿por qué hubo ese salto? Bueno, primero, porque la utilización del TAC creció un 35%, es lo que básicamente ellos describen. Y creo que todo el mundo pues estamos de acuerdo que la cantidad de tags que se hacen, y eso lo he platicado con ustedes en otros episodios de Memorándum y lo hemos platicado muchas veces en congresos y con los estudiantes, con los residentes y demás, pues es la sobreutilización, si es que podemos decirlo así, o a lo mejor está la indicación y eso es parte de lo que vamos a pues analizar un poco más al final sobre lo que nos dice este estudio, ¿no? Entonces, lo primero pues es eso, ¿no? La utilización, independientemente de que si esté bien o no, creció un 35%. Segundo es que el estudio actual, como les decía, pues contabiliza lo que ya es una práctica muy extendida y que son todos los protocolos multifase, que suponen evidentemente, pues si tú haces una fase simple, una fase arterial, una fase venosa, la fase tardía, en fin, todo eso que hace, pues cada vez es otra radiación. Entonces supone pues un 100% extra de dosis cada vez que nosotros hacemos pues otro estudio, evidentemente. Y tercero es que la dosimetría pues se basó en parámetros, digamos, reales, porque los otros estudios no tenían información sobre kilovoltaje, miliamperaje, sobre pitch, sobre todas esas cosas, simplemente estaban basados en tablas de referencias. Y esto evidentemente, como les digo, como estaba en el registro, en ese registro que ellos tienen, pues evidentemente que la información que tienen es una información que sale directamente, como quien dice, del tomógrafo, ¿no? ¿Cuáles son, como todo, digo, el artículo está más largo, es muy interesante, pero bueno, ya nos dimos cuenta de qué se trata. ¿Y cuáles serían las fortalezas y los límites o las limitaciones que tiene el artículo? Pues uno, de alguna manera, es, digamos, la separación, la manera como atomizan granularidad, diríamos así, que son 26 categorías de diferentes dosis, ¿sí? O sea, no les platiqué todas ellas, imagínense platicar sobre 26 categorías que hicieron, pero había dosis baja, dosis rutinaria, dosis alta, los separaron por 8 grupos de edad, también por sexo, la consideración que hicieron para estudios pediátricos específicos y evidentemente pues todo esto le da una fortaleza de que son datos un poco más o mucho más reales de las otras que se habían publicado, que prácticamente todo eso, aunque también, es retrospectivo. Este es un estudio diferente en el sentido de que está alimentado con datos reales de este momento y proyecta, ¿sí?, lo que se supone que puede pasar. Y ahí es donde están las limitaciones, ¿sí?, que también pues evidentemente los podemos imaginar, ¿no? Porque esto es un modelo. Las conclusiones dependen mucho de que tomemos como válido el BEAR-7, ¿sí?, que es el Biological Effect of Ionization Radiation, que es un informe, es que les digo de la Academia de Ciencias, que es un informe que extrapola los datos supervivientes de los japoneses de la bomba atómica y de otras fuentes de radiación, ¿sí?, Chernobyl y demás, que se conoce perfectamente la dosis y los efectos que tuvieron, pero evidentemente es una población, además que es una época muy diferente y son condiciones muy diferentes. Eso ya lo hemos analizado. Todos los que nos dedicamos a radiología lo vemos cuando tomamos el curso de protección radiológica. No es lo mismo una radiación corporal total que las radiaciones que estamos dirigidas, vamos a decirlo así, y que tenemos en los estudios de tomografía, ¿no? La otra cosa es de que evidentemente estas tablas o esta radiación, como les digo, corporal total, pues no incorpora ninguno de los avances tecnológicos ahorita, no incorpora la colimación, los protocolos de reconstrucción. Ahorita yo creo que cualquiera que ustedes, si tienen oportunidad de tener un tomógrafo reciente, no digo de este año, pero de los últimos años,
prácticamente todos ellos ya tienen protocolos de inteligencia artificial que nos ayudan a ajustar dosis por el peso del paciente, el tamaño, el tipo de estudio. Todo eso, bueno, ahorita por ejemplo pues está el nuevo TAC, estoy de acuerdo que no está ampliamente distribuido, sumamente caro y muy específico y de una sola compañía en este momento, que es el photon counting, conteo de fotones, que con esto ya permite unas dosis que son submilisieverts, ¿sí? Para tórax y abdomen, entonces ya ni siquiera son sieverts, ¿no? Y la otra cosa que no toma en cuenta, y que es donde viene la respuesta que va a hacer, pues es que no cuantifica de alguna manera, ¿sí? Porque no está dando datos, pues no cuantifica cuáles son los beneficios clínicos que justifican esos estudios, ¿no? Esas exploraciones. Hay una editorial que acompaña el artículo en el mismo número, es de la doctora Iliana Richman y del doctor Mitchell Katz, y escriben, como les digo, este editorial y reconocen evidentemente pues la incertidumbre, ¿no? Pero concluyen de alguna manera, dice así, lo voy a leer traducido, probablemente, están hablando del TAC, probablemente ya sea una causa importante de cáncer en Estados Unidos. Y esto no es una novedad. Yo lo he platicado seguramente en otros episodios y en varias pláticas que he dado. En la página del National Cancer Institute, ahí viene la tomografía computada como una causa de cáncer. ¿Okay? Viene, así como viene fumar, y pues obviamente la exposición a radiación, pues viene como esto, ¿no? Y en les digo, ese editorial, pues propone 3 acciones que son bastante lógicas. Una es pues reducir las indicaciones en el paciente en el que podamos hacerlo, ¿no? O sea, decir, si este paciente lo puede utilizar de hecho la otra es priorizar el ultrasonido o la resonancia magnética si lo que vamos a obtener como información es equivalente, ¿no? Entonces, una son cuáles son las indicaciones y la otra es si podemos tener un método de imagen alternativo que no utilice radiación ionizante. Y la otra que también sugieren, y dan unos ejemplos ahí que, bueno, lo voy a decir tal cual, pero dice de homogenizar las técnicas para que un estudio, por ejemplo, de abdomen y pelvis de Boston, pues no reciba más radiación que uno que se hace en Denver, por ejemplo. Y creo que esto es muy aplicable en muchas de nuestras prácticas, ¿no? O sea, si nosotros pudiéramos estandarizar eso, homogenizar eso, y claro, obviamente estamos de acuerdo en nuestras realidades pues en México, en América Latina, con los tipos de tomógrafos, la edad que tienen ellos, la radiación que producen, en fin, todo eso es diferente, pero yo creo que ya en muchísimos lugares hay equipos bastante buenos que definitivamente la radiación que estamos generando no tiene que ver con lo que evidentemente están comentando aquí. Y bueno, pues evidentemente, como también se pueden imaginar, pues hubo respuestas, ¿no? Hubo respuestas de las diferentes sociedades. Desde el punto de vista radiológico, pues hubo muchas voces, como dicen, particulares y demás, pero pues el que se pronunció, que es oficialmente el que se tiene que pronunciar, al menos en Estados Unidos, es el American College of Radiology, el Colegio Americano de Radiología, que es el que tiene que ver con toda esa parte digamos, no académica, aunque también tiene una fuerte parte académica el American College, pero tiene que ver con toda la parte de legislación y demás. Y bueno, lo que dice, lo pueden buscar, o incluso también si no se me olvida lo pongo en los links, lo que contestó el American College, pero dice, evidentemente esto no existe ningún estudio de corte, es decir, de un grupo de pacientes que sea clínicamente y que vincule una forma directa el TAC con el cáncer. ¿Okay? Todo eso es todo lo que sabemos, todo lo que creemos, son proyecciones, es lo que suponemos que puede pasar. Y bueno, subrayó obviamente que el diagnóstico por imagen pues es responsable y en muy buena parte de la caída histórica de la mortalidad por cáncer. ¿Sí? O sea, una cosa, entiendo, lo mismo se atacó hace muchos años, seguramente lo recuerdan los radiólogos, a la mamografía, pero cuando ves eso y dices tú, bueno, y lo sopesas con el número de cánceres que estás evitando y demás, pues obviamente
y bueno, cómo se ha reducido la dosis de radiación en mamografías y la cuestión digital, en fin, pues obviamente pues sobrepasa muchísimo eso. Y también destacó que el American College, bueno, lo sé también junto con el RSNA y con prácticamente todas las sociedades, nosotros hemos participado también con ellos, me refiero como departamento de radiología, creo que hay programas, ¿se acuerdan del programa ese que sale el buito chiquito que se llama Image Wisely? O sea, hace la imagen inteligentemente. Y la otra cosa que tiene el American College of Radiology, que hemos platicado muchas veces aquí en el podcast, es los criterios de appropriateness criteria, ¿no? Los de uso apropiado de las diferentes tecnologías, en donde viene la situación clínica en la por la que tú necesitas un estudio y cuál es el estudio que te da mejor sensibilidad, especificidad, cuál es la mejor evidencia para esto. Incluso también viene en la última parte de cada tablita, viene la cantidad de radiación con circulitos de radiación de 1, 2 o 3, según la radiación que producen. Y luego también se pronunció una sociedad que está pues muy relacionada con toda la parte radiológica, incluso con la parte de la Sociedad Radiológica de Norteamérica, del RSNA, que es la American Association for Physics in Medicine, ¿sí? La Asociación Americana de Física Médica, que también difundió otro comunicado que era bastante contundente, un poquito más fuerte, ¿sí? De hecho, lo firmaron la doctora Cynthia McCullough, que fue la expresidenta, y la doctora Mesh, que es la presidenta en funciones. Y digamos que el mensaje central, si lo pudiéramos, es así como medio doble, ¿no? Primero, y muy categóricamente, dice, no hay evidencia clínica directa de que un ser humano haya desarrollado cáncer por TAC específico. ¿Okay? De eso no hay evidencia. El trabajo que hace la doctora Smith-Bidman, pues insiste, es, y lo voy a poner así traducido entre comillas, puramente estadístico y con gran incertidumbre. Cierro las comillas, pero eso fue así bastante categórico. La otra cosa que dicen es que el contexto clínico importa. Dice, cualquier riesgo potencial de una tomografía en un paciente enfermo es casi siempre menor que el riesgo de la enfermedad subyacente que estamos nosotros estudiando. Y creo que eso, como radiólogos, como médicos, cuando indicamos un estudio, pues evidentemente esa es la situación. Y de hecho ponen, digamos que para ilustrar la balanza riesgo-beneficio, la American Association of Physics in Medicine en ese reporte aporta varios datos que vale la pena que recordemos nosotros los radiólogos, porque según esta asociación, pues la evidencia clínica más sólida a favor de la tomografía se resume, y ellos ponen 4 escenarios, 4 ejemplos, digamos, muy concretos, aunque evidentemente pues hay muchos más, ¿no? Primero ponen el caso de algo que es muy, muy frecuente, que es la apendicitis, ¿no? Y dan la referencia de un estudio de casi 12,000 pacientes que mostró que confiar solo en el ultrasonido para el diagnóstico de apendicitis condujo a un 10% de apendicectomías que eran innecesarias. Mientras que cuando se utilizó la tomografía, pues esta tasa cayó al 2.5%. Y de hecho, este y muchos otros estudios pues son la razón por la cual ahorita prácticamente en una sospecha de apendicitis, independientemente del ultrasonido, aunque sea bastante evidente, pues sobre todo en los que no, se les pide tomografía computada. Porque digamos que, dicho de otro modo, ¿no? Por cada 100 personas que evaluaron para este diagnóstico, la tomografía evitó alrededor de 7 cirugías equívocas. Entonces, pues esto fue una diferencia clínicamente significativa. Otro modelo u otro ejemplo que ellos ponen, que hemos hablado aquí varias veces en Memorándum, es el cribado, el screening de pacientes que tienen cáncer de pulmón con baja dosis. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de este estudio que se publicó primero en New England y que se han hecho pues ya varias extensiones del mismo? Y este es un ensayo nacional y, como les digo, pues ya hemos platicado de esto entre los fumadores, los exfumadores que fueron sometidos a este estudio de tamizaje de cribado y que tuvieron una reducción, recuerdan, del 20% en la mortalidad por cáncer de pulmón, frente a los que solamente, acuérdense que en ese estudio
se comparó con radiografías de tórax. Entonces, obviamente, pues 1 de cada 5 fallecimientos se evitó gracias a detectar el tumor en las fases más tempranas, más tratables, porque se identificó con tomografía computada. De ahí es donde sale pues este protocolo de screening de baja dosis en pacientes que son fumadores o exfumadores. Otro ejemplo, y que también es evidentemente muy contundente, pues es el entorno de urgencias, en donde el TAC pues no solo confirma el diagnóstico, sino en muchos casos lo cambia de lo que tú tenías. Y de eso hemos platicado aquí, el famoso pues, dolor precordial, que puede ser una angina, que puede ser una disección, que puede ser un infarto, en fin. Y con eso, pues, en el contexto de trauma y todo lo demás, ¿no? Entonces, hay muchos estudios multicéntricos que revelan que la imagen se traduce en un giro diagnóstico. Y esto va entre el 20 y el 50% de los pacientes que llegan al servicio de urgencias. Por ejemplo, los cuadros como dolor abdominal, pérdida de peso, hematuria, pues la tomografía modificó el diagnóstico inicial en la mitad de los casos y alteró, que eso es una cosa también muy importante, ¿sí? Hay un artículo de eso. Bueno, vienen varias referencias, pero lo que hace ahí alteró la conducta terapéutica entre el 35 y el 54%, o sea, lo que le vas a hacer al paciente. Evidentemente, si te cambia el diagnóstico, pues obviamente cambia la conducta. Y por último, hay que recordar que la dosis recibida por los pacientes siempre está disminuyendo, ¿sí? A través del tiempo. Los avances tecnológicos, la optimización de los protocolos, obviamente han reducido la exposición media de una tomografía y se calcula que digamos como del 2006 al 2016, al menos en la referencia que viene ahí de la EPM, es entre un 20%, eso se ha reducido, ¿sí? Ahorita del 2016 para acá, 2026, yo le agregaría una buena cantidad más, aunque no presentan datos. ¿Por qué? Porque ahora se utiliza mucho inteligencia artificial, nuevos protocolos, reconstrucción iterativa, en fin. Lo de que les decía del conteo de fotones, que bueno, definitivamente eso cambiará mucho las cosas. De esa forma, los beneficios diagnósticos, obviamente, de beneficios terapéuticos de la tomografía, pues se alcanzan hoy con una carga radiológica que es significativamente menor de la que hace apenas se hacía, como les digo, en el 2016, hace una década. Y la presidenta, Mehesh, subraya que, y esto lo voy a leer entrecomillado, el estudio no cambia dramáticamente lo que ya sabíamos. De hecho, la dosis y el riesgo se han ido reduciendo. Y cierro las comillas. Entonces, pues ciertamente es eso, ¿no? Y bueno, la recomendación final, pues para los pacientes es, porque finalmente esto es un comunicado, como les digo, que tenía que ver no tanto para nosotros los radiólogos, sino para los pacientes, pues el comunicado dice lo siguiente, y lo voy a leer otra vez entrecomillado. Pregunte a su médico si el resultado de la tomografía modificará su diagnóstico o su plan de tratamiento. Si la respuesta es sí, lo más seguro es proceder, porque el beneficio supera ampliamente cualquier peligro potencial. Y cierro las comillas. Pues, ¿cuáles serían las implicaciones prácticas para nosotros? Pues lo primero, yo creo que sería, si lo pudiéramos poner así una palabra, pues la justificación. Lo que ya sabemos, ¿no? La pregunta que tenemos que pedir, que saber, que contestar es, ¿cambiará esta tomografía la conducta clínica? Y eso debe de preceder a cada solicitud. Y yo se lo digo desde los estudiantes o a los residentes. No se trata de que la tomografía detecte más lesiones hepáticas que un ultrasonido. Por ejemplo, en el caso de un paciente que tenga pues, un problema oncológico. La pregunta es, bueno, si en el ultrasonido le vi 5 metástasis, el hecho de verle 10 con una tomografía multifase, en fin, ¿cambiará las cosas? Claro, aquí se presentan, o en este ejemplo en particular, otras cosas que tú me puedes decir, bueno, pero ese paciente de todos modos lo vas a mandar a radiación o a quimioterapia y demás. Entonces, siempre tenemos que sopesar y que personalizar cada una de las situaciones, pero la pregunta sigue siendo válida, ¿no? O sea, es
¿Cambiará esta TAC la conducta clínica, lo que vamos a hacer con ese paciente? Y bueno, mucho, como les digo, pues es sentido común, porque si estamos hablando de urgencias, pues yo creo que pues no vamos a discutir, ¿no? O sea, si un paciente está traumatizado, lo que ustedes quieran, pues evidentemente hay que hacerle un estudio, pero un control rutinario, por ejemplo, de un dolor abdominal inespecífico y que le estemos haciendo TACs, pues no sé, ¿sí? Depende, repito, cada paciente. Entonces, lo primero es la justificación, lo segundo es la optimización, ¿sí? Que los protocolos, sobre todo esos que son multifases, que siempre que los estudiemos bien, ¿sí? A veces que es con una sola fase es suficiente y no necesitamos hacerle simple, arterial y venoso para todas las cosas. Si estamos buscando un hepatocarcinoma, si estamos buscando ciertas características de un tumor o un angiograma, pues probablemente. Pero para la gran mayoría de las cosas no necesitamos hacer probablemente todas esas fases y hay que hablar con nuestros colegas que generalmente lo solicitan y lo solicitan porque evidentemente se ve muy bien y con todos los protocolos de reconstrucción 3D, de MIP y todo lo demás, pues bueno, definitivamente te gustaría ver la arteria hepática y luego también la porta, o sea, en fin, entiendo esa situación. La otra cosa que normalmente ya hacemos, ¿sí? Pues es modular la corriente, el kilovoltaje, que lo adaptemos al biotipo del paciente, que utilicemos estas reconstrucciones iterativas, que tengamos el apoyo de inteligencia artificial, etcétera. Yo creo que con eso, evidentemente, optimizamos, que es el segundo factor, la segunda parte que creo que vale la pena que tomemos en cuenta. Lo tercero es lo ponen en Estados Unidos, es la transparencia, ¿sí? Que es decir, participar en este Dose Index Registry y reportar las dosis estructuradas, básicamente al CMS, que hay, viene un código para hacerlo, ¿sí? Que es el 1074 versión 2, que no solo es buena práctica en la manera como lo están haciendo en Estados Unidos, yo sé que eso no aplica en México, no aplica en muchos países o en América Latina, pues incluso el reembolso, ¿sí? Si haces eso, tiene mejor reembolso por parte de las Medicare, Medicaid y demás. Y bueno, la cuarta acción pues sería alternativas, ¿no? O sea, por ejemplo, si podemos hacer un ultrasonido para un cólico renal en un paciente joven y con eso sale el diagnóstico, pues probablemente no necesitamos que hacer un urotac y menos un angio-urotac y demás. O una resonancia magnética, por ejemplo, para un seguimiento de algo vascular, una angioresonancia magnética cerebral en vez de un angiotac. Siempre que sea posible, evidentemente. Hay ocasiones en las que, por los equipos, por las características del paciente y lo que queremos ver, pues si está indicado, pues hacerlo, evidentemente, ¿no? Y por último, pues la educación. A los pacientes les ayuda a saber que una TAC torácica promedio aporta unos 7 milisieverts, que es aproximadamente 2 o 3, años de radiación ambiental, que es más o menos lo que puede recibir en un avión, en fin, y que, lo podemos hacer con N cantidad de comparaciones, ¿no? Pero la idea que queremos transmitir es que cuando la indicación es correcta, el beneficio evidentemente supera holgadamente cualquier riesgo que pudiéramos pensar que va a tener, porque acuérdense que, otra vez, esto es una suposición de acuerdo a lo que nosotros sabemos con exposición. Entonces, para nuestros colegas, para nuestros pacientes, yo creo que tenemos que considerar que la tomografía computarizada evidentemente es una herramienta que ha revolucionado la medicina. Tenemos que decirle a nuestros pacientes, es una herramienta que diagnostica hemorragias cerebrales en minutos, que nos ayuda a guiar biopsias con precisión o procedimientos intervencionistas, que evita cirugías innecesarias. Pero toda radiación ionizante es un carcinógeno potencial y eso lo sabemos. Lo enseñamos desde la Escuela de Medicina a nuestros estudiantes. O sea, eso es una verdad, ¿sí? Por eso sabemos que eso es radiación ionizante y sabemos que existen alternativas. Y este nuevo estudio, pues, estima que la TAC, tal
cómo la usamos hoy, podría en un futuro explicar como el 5% de cada 100 tumores, ¿sí? La solución, evidentemente, pues no es satanizar a la tecnología, es utilizarla con inteligencia y pedir solo cuando cambie el manejo y realizarla con la menor dosis posible. Como reflexión final, bueno, pues la TAC no es la villana de esta historia. Es quizá, si lo vemos realmente, el instrumento más poderoso de diagnóstico por imagen que tenemos ahorita. No voy a pelear que si es mejor el PET, que si es mejor la resonancia. Definitivamente por volumen, pues evidentemente la tomografía probablemente es el más poderoso. Este artículo funciona, yo creo, como hay que tomarlo bien, ¿no? Es como un recordatorio de que el progreso tecnológico también exige progreso ético, progreso profesional, conocimiento, de que en este momento, por ejemplo, si usamos inteligencia artificial, protocolos que estén bien pensados, un diálogo honesto con los clínicos y con los pacientes, pues podremos mantener evidentemente los beneficios que han hecho que la tomografía sea un pilar de la medicina moderna, sin sacrificar la seguridad a largo plazo. Yo creo que nos toca a nosotros, radiólogos, liderar esta evolución, esta situación. Ser guardianes tanto de la calidad diagnóstica como de la protección radiológica, como ya lo somos, pero tenemos que estar actualizados y tenemos que tomar esto en nuestras manos. El reto ya está aquí y la siguiente decisión de un uso adecuado de esta modalidad puede comenzar en tu lista de trabajo mañana mismo. Bien, pues muchas gracias por escucharme. Si este episodio de Memorándum te resultó valioso, interesante, pues por favor compártelo con tus colegas y déjame tus comentarios, tus preguntas, tus sugerencias, como siempre, en las diferentes plataformas donde publico Memorándum, evidentemente pues en memorandum.mx. Muchas gracias nuevamente y nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron conmigo aquí en YouTube, pues muchas gracias por verme, por escucharme, por realizar el episodio de hoy. Y como siempre, si tienen sugerencias, si tienen comentarios, suscríbanse al canal, compártanlo por favor. Eso me estimula bastante, por así decirlo, como dicen todos los que participamos aquí en YouTube. Y bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.